Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Estamos en el programa previo a las elecciones del próximo domingo y es por eso que hemos invitado al programa de hoy para conversar dentro de algunos segundos nada más al vicepresidente de la Corte Electoral. Vamos a conversar con el doctor Wilfredo Penco, no solamente de cómo están finalizándose los preparativos de cara a la instancia del domingo, sino también lo que se está resolviendo por estas horas, entre otras cosas lo que se presentó la semana pasada por parte del Frente Amplio, esta denuncia sobre la aparición de boletas apócrifas del no. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Qué ha resuelto la Corte? ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Lo vamos a conversar con el doctor Penco en instantes nada más. Y sobre lo que puede pasar el domingo, sobre qué podremos esperar en estos días previos a la instancia del 26, cómo se cierra la campaña, qué evaluación política se puede hacer de la misma. Vamos a conversarlo con el politólogo, con Adolfo Garcé, con el doctor Adolfo Garcé, sobre cómo se están cerrando las campañas por parte de cada uno de los candidatos y qué habremos de esperar en caso de que haya eventualmente una segunda vuelta. Por ejemplo, qué va a pasar con los votos wilsonistas, de los cuales ahora se está hablando por parte de la izquierda, que se dice por parte de la fórmula se apelará, entre otros, a esos votos si es que hay una segunda instancia electoral a fines de noviembre. Vamos a conversar con Garcé también dentro de un rato aquí en nuestro programa. Y a eso el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto, Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. No solo de elecciones vive el hombre, vamos a hablar también de una medida, una paralización que se va a adoptar mañana para los servicios de la UTE. Atención, le vamos a contar por qué y sobre todo qué servicios se verán afectados. Bien, es un paro importante que han resuelto los trabajadores de la UTE, que abarca a todo el país. Se van a enterar dentro de un rato, sobre todo, bueno, los fundamentos y el porqué de la medida. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Nos metemos justamente en la campaña con los escenarios posibles. La intención de voto para, obviamente, elegir presidente y vicepresidente. Cómo se puede componer el Parlamento en función de las proyecciones que hay y, obviamente, las bancas en disputa. Y, además, recordamos las encuestas vinculadas al plebiscito por la baja de la diputabilidad para tener un panorama sobre los posibles escenarios de cara al próximo domingo. Les vamos a presentar de la mano de Daniel justamente cómo podría quedar conformado el próximo Parlamento Nacional. Eso también vendrá en la noche de hoy dentro de algún rato. Pero ahora, si me acompañan, es con muchísimo gusto que vamos a recibir al señor vicepresidente de la Corte Electoral, doctor Wilfredo Penco. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo está? Bueno, a ver, ¿cómo vienen los trabajos de preparación, los últimos detalles de preparación? Bueno, muy intensos. Por un lado, se están preparando las maletas electorales en todo el país. En Montevideo, por primera vez, contamos con el ex aeropuerto de Carrasco. ¿Fue una buena idea utilizar el viejo aeropuerto? Sí, efectivamente, porque había grandes dificultades para encontrar un espacio adecuado para hacer este trabajo. No hay que olvidar que Montevideo es el que tiene la mayor cantidad de urnas, de circuitos. Son en total en Montevideo 2.618 urnas, es decir, 2.618 maletas electorales, y se requiere un espacio muy amplio. Tradicionalmente, lo que llamamos el sembrado de urnas se hacía en la Rural del Prado, en los galpones de la Rural. ¿Verdad? En esta oportunidad no podíamos contar con esos espacios. Alguna vez se hizo también en el Latu, y lo cierto es que no había otra posibilidad porque no encontramos espacios pertinentes a estos efectos hasta que apareció el ex aeropuerto de Carrasco propuesto por el Ministerio de Defensa, y la verdad es que fue una solución excelente desde todo punto de vista. Pero del mismo modo que en Montevideo se está trabajando de esta manera en el ex aeropuerto de Carrasco, también se está haciendo otro tanto en el resto del país, en las 18 oficinas electorales restantes. Por ejemplo, Canelones tiene 955 urnas, es decir, también es una cifra importante. ¿Cómo será la operativa del domingo? ¿Similar a la de cada una de las elecciones en nuestro país o tiene algo particular esta? Yo diría que va a ser similar. Los procedimientos son los ya conocidos. A las 8 de la mañana deberán instalarse todas las comisiones receptoras de votos. Son en total 6.948 comisiones en todo el país. Y a partir de ese momento se inicia el horario de votación. El ciudadano, el elector, podrá presentarse ante la comisión, exhibir su credencial cívica. Si no tiene credencial cívica, igual recordando la serie y número que corresponda a esa comisión receptora,
podrá simplemente recordarla y se le permitirá votar también. Sin presentar la credencial. Sin presentar la credencial, siempre y cuando vote naturalmente en su circuito y aparezca naturalmente su hoja electoral y su nombre en el padrón correspondiente, porque la hoja electoral es la copia de la credencial cívica con la fotografía respectiva. Votará, como siempre, con una hoja de votación que introducirá ya en el cuarto secreto, en el sobre que se le entregará por parte de los miembros de la comisión. Esa hoja podrá llevarla consigo o podrá encontrarla entre las hojas que están esperando en el cuarto secreto, que han sido depositadas en los espacios correspondientes. Y finalmente, una vez introducida esa hoja, o si quiere votar en blanco no introduciendo ninguna hoja de votación, una vez que frente a la comisión receptora de votos se quita la tirilla con el número correspondiente del sobre, depositará el sobre en la urna correspondiente. Así se irán dando a lo largo de toda la jornada los actos del sufragio de cada uno de los electores de ese circuito. Llegada a la finalización del horario, una vez firmada el acta de clausura, la comisión receptora procederá al escrutinio. Y de ese escrutinio, los resultados de ese escrutinio, que serán como siempre manuales, van a ser consignados en un acta también en forma manuscrita, en forma manual, una de cuyas copias con posterioridad va a ser entregada en las dependencias electorales para su procesamiento y la sumatoria de todos y cada uno de esos resultados. ¿La base de operaciones de la Corte dónde va a estar? Bueno, yo diría, en primer lugar, que hay bases operativas en todas las juntas electorales del país, en cada uno de los departamentos. Montevideo, a su vez, tiene 24 dependencias descentralizadas, con funcionarios electorales que van a hacer el apoyo al trabajo de las comisiones receptoras en las fronteras, en los límites de esas dependencias. A su vez, en departamentos del interior habrá también, en algunos casos, dependencias descentralizadas. Pongo como ejemplo Solimar, Pando, Las Piedras en el departamento de Canelones, Dolores en el departamento de Soriano, Paso de los Toros en el departamento de Tacuarembó, Bella Unión en el departamento de Artigas, Yun en el departamento de Río Negro, entre otros. De manera tal de que en cada una de esas dependencias habrá autoridades electorales o funcionarios electorales trabajando a lo largo de toda la jornada. Y la Corte Electoral como tal, durante el día, funcionará en su propia sede, en la calle Ituzaingó, y en la noche estará en un local donde recibirá a invitados internacionales y a delegados de los partidos y también a la prensa, donde habrán de llegar los resultados de ese escrutinio primario en la suma correspondiente que quedará anotada en la pantalla que tendremos en ese lugar. ¿Ese local ya está definido? Ese local va a estar definido, ya está definido, es un local de UTE Conex, que ya ha sido usado en anteriores oportunidades. UTE Conex es una consultora de la Corte Electoral a los efectos sobre todo del procesamiento informatizado de estos resultados. Una pregunta que seguramente, doctor, muchos están haciendo. ¿Aproximadamente la Corte puede decir a qué hora pueden estar los primeros resultados oficiales de ese escrutinio? Bueno, vamos primero a hacer esta precisión. Estamos ante un escrutinio primario. Exacto, sí. Y los resultados son provisionales y preliminares. Con ese alcance podemos decir que, de acuerdo a estos procedimientos, que son los procedimientos tradicionales, probablemente o seguramente sobre las 10 de la noche estarán siendo conocidos los resultados de las primeras actas que llegan a las dependencias zonales. Los funcionarios electorales van a trabajar durante toda la noche del domingo, durante toda la madrugada del día lunes, y esperamos que sobre las 10, 10 y media de la mañana del lunes 27 habremos alcanzado el 100% o cerca del 100% de las actas que deben sumarse. Si el resultado es parejo, y pienso sobre todo en la definición de algo que se está viendo como muy importante, como es si habrá o no mayoría parlamentaria, vamos a tener que esperar claramente hasta el lunes a la mañana. No solo hasta el lunes a la mañana, seguramente hasta después del lunes, porque el día martes empieza lo que se llama el escrutinio departamental o escrutinio definitivo, donde se revisan todas las actas de escrutinio,
se corrigen aquellas que presentan inconsistencias y a su vez se estudian y se validan los votos observados, que no se escrutan la noche de la elección, y los validados se escrutan y a su vez se incorporan a la sumatoria de los votos ya escrutados la noche de la elección. Podría darse el caso entonces que la definición si hay o no mayoría recién la sepamos el martes, por ejemplo. Es probable, salvo que los márgenes sean lo suficientemente amplios como para hacer proyecciones por parte de los especialistas en el tema. La Corte Electoral no hace proyecciones, no hace conteo rápido, no hace boca de urna. La Corte Electoral suma resultados de los documentos electorales y cuando llega al 100% los da a conocer. Lo mismo puede pasar con el plebiscito del sí a la baja. Efectivamente, es así. Fíjese usted que en el año 2004, donde el doctor Tabaré Vázquez resultó electo presidente en primera vuelta, con los votos escrutados la noche de esa elección, el doctor Tabaré Vázquez no alcanzaba el 50%. Recién cuando se escrutaron los votos observados es que el doctor Vázquez superó el 50%. Es decir, que la Corte, para proclamar el triunfo del doctor Vázquez en aquella instancia, tuvo que esperar al escrutinio definitivo. Doctor, ¿habrá multas para aquellos funcionarios que no concurran a trabajar en las mesas y que hayan comprometido previo su presencia para los funcionarios públicos? Sí, por supuesto, salvo que justifiquen la razón de enfermedad, de fuerza mayor, que les haya impedido asistir a las comisiones receptoras de votos. De todas maneras, la Corte Electoral convoca para la primera hora de la jornada no solo a los titulares, sino también a los suplentes, de manera tal de que si hay titulares que faltan, serán suplidos por los suplentes. ¿Y a cuánto asciende la multa? Bueno, la multa en esos casos es un mes de sueldo. Un mes de sueldo completo. Efectivamente. Doctor, ¿qué procedimiento ha resuelto hacer la Corte a propósito de la denuncia que se presentó la semana pasada por parte del Frente Amplio sobre la aparición de estas boletas apócrifas del no? Bueno, por lo pronto, la Corte lo que ya resolvió, fue hacer una denuncia penal ante la justicia penal ordinaria. Porque la hipótesis de la adulteración o la impresión de papeletas apócrifas se inscribe en la hipótesis prevista en el artículo 191, numeral 9 de la ley 7.812, que es la ley de elecciones. Es un delito donde justamente adulterar o falsificar documentos electorales, y las papeletas, como las hojas de votación son documentos electorales, configuran un delito. Este delito no es competencia de la Corte juzgarla, sino de la justicia penal ordinaria, y es por eso que la Corte lo pondrá en conocimiento a través de la denuncia respectiva de la justicia penal ordinaria. ¿Y se señala algún responsable o se deja abierto a la investigación de la justicia? La investigación la tiene que hacer la justicia penal ordinaria, no es competencia de la Corte. Con respecto al planteo que formuló el Frente Amplio de validar los votos aunque tengan esas papeletas apócrifas del no. Ese es un tema que va a resolver la Corte en las próximas horas, ya sea acogiendo el planteo que hace el Frente Amplio o postergando para la instancia del escrutinio departamental un pronunciamiento al respecto. ¿Hay antecedentes en esta materia de denuncias de existencia de boletas apócrifas que eventualmente puedan perjudicar a una colectividad política, por ejemplo? Bueno, el antecedente más inmediato de una papeleta apócrifa se remonta a una instancia que no es exactamente igual a esta, que es la instancia del plebiscito de reforma constitucional en el año 1996, cuando aparecieron algunas papeletas que establecían el voto por sí, pero la leyenda no era el de la reforma que se estaba promoviendo en aquella instancia, sino que la leyenda hablaba de un sí al consumo de la marihuana. Fueron muy famosas esas papeletas, y la Corte Electoral en aquella instancia interpretó que esas papeletas debían validarse como si fueran papeletas a favor de la reforma constitucional que se plebiscitaba, sobre la base de la hipótesis del engaño que esa papeleta diseñada de esa manera, prácticamente igual a las papeletas efectivamente autorizadas, podían generar en el elector. Trazando un paralelismo, se podría decir que la Corte
puede tener eso como antecedente y terminar aprobando de que los votos sean válidos pese a que tengan un papel que diga no. Sí, no es exactamente, digo, la misma hipótesis, porque en aquella instancia solo se votaba plebiscito de reforma constitucional, es decir, no había hojas de votación con candidaturas a cargos públicos, y por lo tanto el hecho de que aparecieran esas papeletas no estaba generando la posibilidad de anular una hoja de votación. En cambio acá sí, acá la reglamentación establece que si la hoja de votación con los candidatos presidenciales al Senado, a diputados, etcétera, aparece acompañada de un objeto extraño, y este es un objeto extraño, evidentemente, porque no es una papeleta autorizada por la Corte, da lugar a la anulación de esa hoja de votación. Ese es el tema que tenemos que resolver. Hay otro tipo de antecedentes. En la última elección departamental y municipal, en el año 2010, donde se votaba por un lado una hoja con candidato a la intendencia y a la junta departamental, y en la otra hoja candidatos al municipio. La Corte en aquel entonces resolvió que si se trataba de una hoja de otro municipio dentro del mismo departamento, que también debía considerarse objeto extraño, porque no era una hoja que correspondiera a esa circunscripción, lo único que iba a dar lugar es a la anulación de esa hoja, pero no a la hoja departamental. Bien. Es decir, que nos encontramos ante una situación mucho más parecida en esa instancia. Doctor, le hago la última y brevemente. ¿Cuál es, cree usted, el principal déficit de la Corte, si es que lo tiene, para estas elecciones? Mire, yo le diría que teníamos una gran esperanza de que esta instancia electoral fuera una instancia de modernización de la Corte. Venimos trabajando desde hace tiempo en ese sentido, y la utilización de las ceibalitas en las pasadas elecciones internas, en un 50% de los circuitos, significó una puesta a prueba y un ensayo excepcional. Yo le reconozco que el hecho de no contar con las ceibalitas ahora es, en lo personal, una gran frustración, porque eso hubiera significado un gran avance en la modernización. Hubiéramos tenido los resultados seguramente antes de medianoche, los resultados preliminares, y hubiéramos avanzado extraordinariamente en materia de incorporación tecnológica. Respetamos las posiciones de los partidos que prefirieron apelar a los procedimientos tradicionales, y por lo tanto estamos actuando de esa manera. Pero no pierdo la esperanza de que en próximas instancias volvamos a contar con una informatización y un programa mucho más consolidado para poder mostrarle al mundo no solo que nuestro sistema es un sistema rodeado de las mejores garantías, sino también un sistema que avanza desde el punto de vista tecnológico. Doctor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma, detalles sobre el paro que se va a vivir mañana martes a nivel de todo el país, a nivel de la UTE. Los funcionarios de la UTE estarán paralizando sus actividades. Enseguida les contamos.